Todopoderoso, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Padre sempiterno, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Todopoderoso, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Padre sempiterno, tuya es la gloria y la magnificencia, y yo te alabaré, te alabaré. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. En el cielo, tuya es la gloria y la magnificencia. Tuya es la gloria y la magnificencia. Tuya es la gloria y la magnificencia, y el poder y la gloria y la honra y la magnificencia, y el poder. El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Alzo mis manos hacia el cielo, donde habitas tú. Hoy día no voy a hablar nada que tenga que ver con las elecciones, porque ya creo que ya estamos con suficiente información, ¿no? Pero sí voy a hablar sobre un aspecto de la condición humana que se refleja también en estos tiempos, en lo que busca la gente. Pareciera ser que las personas como que o son de un lado o son del otro lado, ¿no? Y como que no hubiera posibilidad de acuerdo entre ellos, ¿no? Es como que si tú no estás de acuerdo con lo que pienso yo,
eres mi enemigo declarado. Y todo lo que tú hagas no vale. Creo que esta es una actitud irracional. Irracional y opuesta también al pensamiento de Dios. Porque en el corazón de Dios está algo muy importante que lo compartí en el día jueves, que tiene que ver con la reconciliación. Palabra reconciliación. Dios quiere reconciliarnos, primeramente con Él y después entre todos nosotros, entre los hombres. Y cuando el hombre no está reconciliado con Dios, quiéralo o no, está en una actitud de extravío, perdida. La Biblia lo dice también como extravío o alienación, hombre alienado. Entonces, vamos a ver cómo Dios restaura esta condición, ¿no? Cómo la hace de nuevo. Así es que oremos para pedir la guía del Espíritu Santo esta mañana, Señor. Queremos recibir de ti, Señor. Padre, haznos entender tu verdad, Señor, tu voluntad, tu anhelo, Señor. Y que en nosotros haya también, Señor, un deseo vivo por buscar tus mandamientos, tus principios, Señor. Poder aplicarlos en nuestra vida también, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y nos sometemos a la guía del Espíritu Santo, Señor. Amén. El extravío del hombre. Un filósofo inglés hablaba sobre esto, ¿no? A principios del siglo XIX, en tiempos de la Revolución Industrial, hablaba sobre el hombre alienado, el hombre que había perdido el sentido de la vida porque su trabajo, su esfuerzo de producción no le dejaba nada más que dinero. Y un poco de dinero tal vez, porque no le servía para mucho, para vivir bien. El hombre estaba alienado porque había perdido el sentido del trabajo. ¿Para qué era el trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Es para recibir dinero solamente? ¿Y si el dinero no me alcanza? ¿Cuál es el sentido? Y producto de esto se elaboró toda una teoría, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros conocemos como marxismo. El marxismo, que es una idea que se contrapone al otro bando, que es el capitalismo. Todos estos movimientos siempre tienen una respuesta contraria a veces, ¿no? Que van respondiendo, pero se manejan todas siempre como dentro del mismo esquema. No ofrecen otra opción, una acción y una reacción. Entonces ahí está la lucha, ¿no? El desacuerdo, el desentendimiento. Pero es verdad que el hombre que se aboca solamente a ganarse la vida, como dice la Escritura, termina perdiéndola. Porque en el ganar la vida en este mundo no va a encontrar todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Incluso vemos el ejemplo de gente que amasa fortuna. El otro día veía una lista de personas que habían cometido suicidio. Hombres famosos, mujeres famosas, poseedores de fortuna, millones de dólares. Y no había respuesta en eso, ¿no? Para ellos, para lo que buscaban. El trabajo no lo es todo, ¿no? Incluso a veces
personas que se abocan al trabajo social, al servicio social. Uno ve que están tremendamente estresados y que tampoco hay mucha satisfacción en esto, ¿no? Estoy hablando de un orden de vida sin Dios, ¿no? Cuando Dios está ausente. A eso me refiero. Entonces, finalmente hay una desesperanza, muchas veces depresión. Son como resultados de esta vida extraviada, alienada. Y si voy a citar la escritura que leímos el jueves, porque creo que Dios tiene una respuesta a esta alienación. Tiene una respuesta. Dios derriba esta contradicción que hay en el hombre. Y, por el contrario, levanta un propósito eterno, donde sí todo empieza a tener sentido, significado, y todo puede converger, ¿no? Para cumplir justamente este propósito. Creo que este principio abarca todas las áreas de nuestra vida, todo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, en todas las cosas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, a partir del verso 23. Escritura que leímos el jueves. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predijo en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está hablando el apóstol Pablo a esta iglesia en Colosas y hablando justamente de este propósito de Dios de reconciliar primeramente al hombre, a nosotros, con Dios mismo. Esta es la restauración más importante que debe haber, ¿no?, en la vida de cualquier persona. Y dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Está hablando de un extravío, de una enemistad principalmente con Dios. Y una enemistad que parte por un pensamiento contrario, ¿no? Una forma de pensar distinta a la que piensa Dios. Yo creo que podemos ver eso hoy día, es cosa de ver las noticias, ver el comportamiento de las personas, ver el comportamiento de mucha juventud, en qué están pensando, qué es lo que quieren hacer. Se acaba de aprobar una ley de matrimonio igualitario en nuestro país. Son ideas, pensamientos contrarios a Dios, pero que se están traduciendo, ¿no es cierto?, en obras, en hechos, en leyes. Y las leyes rigen el comportamiento de las personas. Qué manera más tremenda de ser extraños, de estar extraviados con la verdad de Dios. Es decir, uno puede tener una opinión, ¿no?, diferente, distinta, pero llegar a que esto llegue a ser parte de una ley que rige la vida de un país es otra cosa, diferente.
habla de un extravío realmente generalizado, un extravío como sociedad. Van a haber niños que van a ser criados en estos esquemas, van a ser formados, van a ser enseñados como personas alienadas con Dios. Y a nosotros nos habla esta palabra, ¿no? Nos dice, en otro tiempo eran extraños. Ustedes en otro tiempo eran extraños. Gracias, Señor. Tiene toda la razón el apóstol Pablo, porque sí, yo estaba extraviado. Tenía pensamientos que no consideraban la opinión de Dios. Muchos. Mi forma de vida también reflejaba el extravío. Pero significa esto más que nada que Jesucristo ha hecho algo diferente, ha transformado la vida del creyente y lo ha sacado de este extravío, ¿no es cierto?, para ponerlo en una nueva realidad, una realidad que está de acuerdo ahora con Dios. Había un antes y hay un después. Gracias, Señor. La diferencia entre una persona que cree y uno que no cree no es solamente la creencia, sino que hay un cambio de estado también en la condición humana. Ante Dios, antes yo estaba extraviado, perdido, y ahora he sido hallado. Por lo tanto, tengo un nuevo destino, una nueva identidad en Cristo Jesús. Hay un antes y un después. ¿Y por qué? Dice, porque ahora nos ha reconciliado. Ha operado este principio maravilloso por medio de la muerte en la cruz de Jesucristo, que permite entonces esta restauración, reconciliación, volver a unirse, a estar ensamblado, a estar en acuerdo con Dios. Hablábamos también el jueves, ¿no es cierto? Esta palabra significa armonía. ¿Escucharon ustedes la música esa? Un breve fragmento musical, algo, pero que habla, ¿no es cierto?, de esta armonía. ¡Qué maravilla! Imagínense poder estar en armonía con nuestro Creador, en armonía con Dios. ¿Qué lugar hay para la depresión, para la angustia, para la desesperanza, para el temor, para el pecado, para una persona que está en armonía con Dios? Es como que uno está en armonía con el universo. Está en una sintonía con todo lo que está ocurriendo en el universo creado por Dios. Los pájaros, los animales, la naturaleza, todo, ¿no? Y porque hubo una obra de reconciliación, Jesucristo la hizo. Jesucristo lo estableció. Al que cree, confiesa, ¿no es cierto?, su condición de pecador y recibe el perdón de Dios, entonces puede ser reconciliado. Y fíjense, cuánto más allá va esto, porque dice, ahora podemos presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Imagínense, santo, sin mancha, irreprensible. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? ¿Porque no pequemos ahora, no nos caigamos? No. Porque hemos sido cubiertos con la sangre perfecta del Hijo de Dios, Jesucristo.
solamente por eso, ningún mérito personal, ninguna acción que yo pueda hacer, sino que por fe yo creo en el perdón de Dios, me cubro con la sangre de Jesús y entonces ahora puedo presentarme delante de Dios irreprensible. Porque todo el acta de pecados que estaba sobre mi vida, todas mis faltas, todo lo que yo he hecho en esta condición extraviada que tenía mi vida antes, ha sido clavada en la cruz. Y borrada. Sin mancha, irreprensible. Esto también maravilloso, porque fíjense, por esta reconciliación nosotros vamos a escapar también del fuego y de la ira de Dios, que se cierne, ¿no?, sobre todo el pecado que hay en la humanidad. En algún minuto Dios va a hacer justicia, va a decir, hasta aquí llegó esto, se acaba. Y va a juzgar a los hombres, como escuchábamos, ¿no? Él juzgará a los hombres, volverá por su iglesia. Si es que en verdad permanecemos firmes en la fe, fundados. Hay una consecuencia, evidentemente, ¿no? Uno no recibe el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios, y vuelve al mundo como si nada, a continuar su vida como si nada hubiera pasado. Eso no es así. Los que son reconciliados con Dios viven en una forma reconciliadora ahora, en adelante, y consecuente con los anhelos, con los deseos, con la voluntad de Dios. Y esto significa permanencia, ¿no? Permanencia en la fe, mantenerse firme sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahora, todos esos fundamentos que habían en mi vida anterior se fueron conmovidos, fueron removidos. Hace unas semanas atrás Dios dio una palabra aquí a la iglesia, que Él iba a remover los cimientos de este país. Hay que estar atento a eso. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Como nación. Firme en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Fíjense, ¿cómo podemos estar sin movernos del Evangelio? Primero que nada hay que oír el Evangelio, ¿no? Hay que escuchar el Evangelio, de manera que el Evangelio sea parte, ¿no?, de mi pensamiento, de mi corazón, de mis anhelos, de lo que yo quiero. Es vital para los cristianos continuar en la verdad del Evangelio y no apartarse de él, porque puede ocurrir. Nosotros por naturaleza somos olvidadizos, desmemoriados. Nos olvidamos rápidamente de las cosas, a veces de las cosas buenas que recibimos, nos olvidamos, quedan como naturalmente. Yo he visto muchas personas que han sido sanadas por el Señor y después como si no hubiera pasado nada en sus vidas. Qué triste. La sanidad es una parte nomás, pero el deber nuestro es continuar, ¿no es cierto?, firme en la fe. Y bueno, cuando opera este principio básico, ¿no?, de reconciliación, recibimos esta reconciliación con Dios, de enemigos de Dios a amigos de Dios,
Pero empieza a operar este principio, como decía, en todo, porque Dios quiere prosperarnos en todo. Y si vamos al verso anterior, al verso 19 de esta misma carta a los Colosenses, capítulo 1, dice: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Está hablando de Jesucristo. En Jesucristo habitara toda la plenitud. Le plació a Dios. Dios quiso hacerlo así. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Tengo una versión que dice aquí, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Está hablando de cosas celestiales, espirituales, pero también está hablando de cosas materiales, físicas, que tienen que ver con nuestra necesidad, con nuestra forma de vida. Reconciliar. Forma de vida. ¿Cómo me gano la vida? ¿Cuál es mi trabajo hoy día? Hay que preguntarse esto, ¿no? ¿Mi trabajo agrada a Dios? Si yo trabajo en un bar, en un cabaret, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los días, con bailarinas y cosas así, me convierto a Cristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo va a querer que yo siga trabajando en eso? Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Jesucristo llamó a un publicano a trabajar con él, al ministerio. Estos hombres cobraban impuestos y ellos se quedaban con una parte del impuesto que cobraban. Así que mientras más impuestos cobraban, más parte se quedaban. Ese era su negocio. ¿Qué conflicto? Y era legal, porque era la ley romana, establecía eso, ¿no? Era legal, pero qué conflicto para este hombre decidir qué iba a hacer después. Los impuestos del opresor de este pueblo que había conquistado, ¿no es cierto?, me permiten a mí ganar mis ingresos. ¿Qué hago yo ahora? ¿Está bien la forma como me gano la vida? Esto es algo que tiene que pasar por el sedazo del Evangelio. Tengo que ver si realmente Dios está de acuerdo con lo que hago. La mayoría de las veces sí, porque la mayoría de las veces los trabajos son trabajos honrados, por decirlo, ¿no? Pero hay veces que los trabajos no son tan así, ¿no? Hay pillerías, hay mañas, hay cosas. Él quiere darle sentido y propósito a todas las cosas, tanto a las cosas que están en el cielo, lo espiritual. Dios quiere empezar a trabajar en lo espiritual en nuestra vida, sacando, desarraigando cosas, principios espirituales de tinieblas que operan, tal vez maldiciones, herencias, espíritus generacionales que se traducen en una forma de vida, ¿no es cierto?, en familias a veces, padres, hijos, nietos. Empieza a desarraigar eso, ¿no? Darle sentido a la vida espiritual nuestra, pero también a la vida material, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si uno toma decisiones, Dios hace el resto. Señor, aquí está, voy a renunciar a mi trabajo, no es de tu agrado, lo pongo a tus pies. Y el Señor le va a dar un trabajo, no se preocupe. Yo puedo testificar eso.
siempre con 7 hijos y trabajando de forma independiente, Señor me daba el trabajo. Nunca faltó, nunca faltó. La reconciliación opera, es un principio maravilloso. Y bueno, fíjense que esto, Dios nos da su reconciliación a nosotros, pero también nos transforma en entes reconciliadoras o reconciliadores para su reino. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del verso 18. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Fíjense, lo que Dios ha hecho en nosotros, Él nos manda ahora a nosotros llevar este mensaje para que toda persona que lo escuche pueda ser reconciliada también con Dios por medio de Jesucristo. Somos reconciliados y somos reconciliadores. O sea, hay poder de Dios para hablarle a una persona y decirle: mira, no importa la condición en que tú estés, de pecado, de alienación, de extravío, no importa. En el nombre de Jesucristo, tú puedes reconciliarte con Dios. Y yo voy a orar ahora por ti para que eso ocurra. Miren, qué poderoso. Tremendo poder. Nosotros no hacemos nada. Es Dios el que hace. Pero nos puede usar como instrumento, ¿no? Para llevar esta verdad a las personas y que dejen esta condición de extravío y entren en paz con Dios. Tengan paz para sus vidas. Gracias, Señor. Fíjense, la reconciliación también es un don de Dios. Es un don de Dios que puede transmitirse, que puede entregarse, que puede darse. Y como dice acá, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara. O sea, si Dios mismo estuviese orando por medio de nosotros. Qué tremendo poder ser portador de estas buenas nuevas, ¿no? Poder orar por alguien y es como si Dios estuviese orando en vivo y en directo ahí por esa persona. Gracias, Señor. Bueno, somos embajadores de Jesucristo. Una vez reconciliado, la persona se transforma en una entidad embajadora. Puede ser parte del ministerio de la reconciliación. Es decir, trabajar para Dios, para que otras personas reciban también esta gracia y puedan ser reconciliados con Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? Amén. Bueno, los que están en casa escuchando esto también,
reciban esta palabra así como si Dios rogara por ustedes también. Porque esa es la verdad. Dios quiere restaurarnos, primeramente con Él, pero también en todo ámbito. Pueden ser relaciones familiares que están rotas, pueden ser también situaciones emocionales del corazón, donde haya una tristeza, un dolor profundo por algo que ha ocurrido, algo que nos han hecho. Puede ser por una culpa también, por el pecado cometido. A veces uno es el peor juez o el juez más severo de uno mismo. Puede que hayan faltas tremendas. A la luz de los hombres, imperdonables. Pero Jesucristo puede reconciliarnos con Dios y perdonar ese pecado. Puede hacerlo. Así que les invito a ponerse de pie. Señor, gracias por esta palabra. Recibimos esta palabra como una verdad. Queremos ser reconciliados contigo, Señor. Y que queden fuera, Señor, que queden, dejar atrás todo pensamiento de culpa por las faltas cometidas, Señor. Si recibo tu perdón, Señor Jesús, entonces tú me cubres con tu sangre. Primeramente reconociendo el pecado, Señor, reconociendo las faltas, teniendo convicción de pecado, Señor. Vengo a ti esta mañana y pido perdón, Señor. Pido perdón. Y quiero reconciliarme contigo, Señor. Estoy aquí, estoy escuchando este mensaje porque algo hay en mí que dice, yo quiero esa reconciliación, yo quiero esa paz, yo quiero esa armonía, quiero dejar el extravío, Señor. No quiero vivir una vida perdida, Señor, sin destino, sin saber cuál es el camino, Señor. Quiero conocer tu camino, Señor Jesús. Tú dices, yo soy el camino. Yo soy el camino. Quiero conocerte, Jesucristo. Y quiero ser reconciliado con Dios por medio de ti, de tu sangre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Quiero invitar acá adelante a toda persona que quiera hoy día dar un paso de fe y buscar este acuerdo con Dios, este acuerdo, y poder recibir como si Dios rogara por Él, por medio de nosotros. Así que los que quieran pasar, pueden pasar adelante para que oremos por ustedes. El primero y el último es Jesucristo, unigénito de Dios Padre, y yo me inclino y reconozco que soy fallido y acudo a tu presencia, Señor. Como yo, hay muchos
muchos más, pero como tú no hay nadie igual, nadie incomparable, Jesucristo, santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia santo, santo, doblo mis rodillas ante el Cordero incomparable, Jesucristo, santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia santo, santo, doblo mis rodillas ante el Cordero, como yo hay muchos más, pero como tú no hay nadie igual, nadie incomparable, Jesucristo, santo y sublime, fiel y digno, en tu presencia santo, santo, doblo mis rodillas ante el Cordero incomparable, Jesucristo, santo y sublime, en tu presencia santo, santo, doblo mis rodillas ante el Cordero, ante el Cordero de Dios, ante ti, Señor, doblo mis doblo mis rodillas rodillas, ante el Cordero de Dios, doblo mis rodillas, me inclino y reconozco que tú eres rey, tú eres rey, me inclino y reconozco que tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. tú eres rey. Eres el rey, eres el rey, tú